Templabilidad. La templabilidad de un acero es la aptitud que tiene el material de endurecerse, de hacerse más resistente, por medio de la formación de martensita. La templabilidad no es una dureza, aunque para medirla se usa esa propiedad, sino que es una capacidad. Entonces habrá aceros más templables, es decir, en los que se puede obtener martensita más fácilmente, y aceros menos templables, es decir, en los que son más difícil obtener martensita. Vamos a ver cuáles son más templables y cuáles menos. Primero vamos a dividir por ahora a los aceros en dos clases. Aceros al carbono, que son los que ustedes ya conocen, es la aleación solamente de hierro y carbono, y si llegaran a tener otros elementos además del hierro y del carbono, en principio se los consideran impurezas, como el azufre o el fósforo. Y los aceros aliados, que son los aceros que además de tener carbono se les agrega a propósito otros elementos. Para identificar a los aceros, según las normas ICI-SAE, que también las adopta las normas IRAM, se les coloca un número 10 seguido del porcentaje de carbono que poseen multiplicado por 100. Por ejemplo, un acero al carbono con 0,1% de carbono, según esta norma, sería un acero 1010. El acero eutectoide, que tiene aproximadamente 0,85% de carbono, sería un 1085. En el caso que el acero tuviera un 1,2% de carbono, se trata entonces de un acero 10120. Para el caso de los aceros aliados, se van a cambiar los primeros dos números como muestra en esta tabla. Lo que antes era 10, ahora va a ser 13, 40, 41, etc. A la vez que los últimos dos números seguirán indicando el porcentaje de carbono que tienen. Es decir, un acero 4340 es un acero que tiene níquel, cromo, molibdeno, en el rango de porcentajes indicados en la tabla, además de tener un 0,4% de carbono. No hace falta que estudien qué elementos indican los primeros dos números, eso lo sacan de las tablas, a no ser que sea el número 10, pero sí que recuerden que los dos últimos números indican el porcentaje de carbono. Como segundo paso para ver cuáles son más o menos templables, tenemos que ver cómo se determina la templabilidad, y para ello se hace el ensayo de Jominy, que consiste en realizar una probeta del material a ensayar de la forma que indica la figura, de unos 10 milímetros de largo por 25 milímetros de diámetro, se la coloca en un horno a temperatura de austerización completa, se la saca del horno y se la coloca en este soporte sin perder mucho tiempo, y se hace incidir un chorro de agua fría en el extremo inferior. Así, este extremo se enfriará rápidamente a unos 300 grados por segundo, mientras que a medida que nos acercamos al extremo superior, el material tendrá un enfriamiento cada vez más lento, 1 o 2 grados por segundo. Una vez que la probeta está fría, se quita un poco el material de costado, dejándolo plano, como se ve en esta figura, y se le realizan las pruebas de dureza. Estos puntitos que ven ahí indican las improntas realizadas. Finalmente se coloca en un gráfico las durezas obtenidas frente a la distancia a medida que nos alejamos del extremo en que se enfrió rápidamente. Estas son, por ejemplo, 4 curvas obtenidas de 4 aceros distintos. Aquí tenemos la dureza y aquí la distancia al extremo enfriado rápidamente. En este caso se trata de un acero base de 0,4% de carbono con 1,4% de manganeso al que se le agregó 0% de molibdeno, 0,26%, 0,49 y 0,76% de molibdeno. De estos 4 aceros, el más templable de todos es el de 0,76% de molibdeno, ya que ha logrado conseguir mayor dureza a velocidades menores de enfriamiento. Para aquí son velocidades menores de enfriamiento y este acero mantiene en todas las velocidades de enfriamiento casi su dureza inicial. Es un acero muy templable. El de 0% de molibdeno es poco templable. Es duro al inicio, con grandes velocidades de enfriamiento, pero rápidamente baja su dureza al acercarse al extremo enfriado lentamente. Aquí tenemos otro ejemplo con 5 aceros, uno al carbono, el 1040, y otros 4 aliados, pero todos ellos con 0,4% de carbono. Es fácil ver que el más templable es el 4340 y el menos el 1040. Finalmente, en esta figura tenemos 4 aceros con los mismos aliantes, todos comienzan con el número 86, pero distinto contenido de carbono, desde 0,2% hasta 0,6%. El más templable es el 8660. Entonces, para responder a la pregunta de cuáles aceros son más templables, basta con observar estos gráficos y concluir. Los aceros al carbono son poco templables,
y de acuerdo a los elementos de aleación que se le agreguen, serán cada vez más templables. Este es el objetivo, en el sentido de lo que estamos viendo, de los elementos de aleación, de darle más templabilidad al acero. Fíjense que los elementos de aleación no le otorgan más dureza máxima al acero. En este gráfico, por ejemplo, todos tienen la misma dureza máxima, que es de 1,59 Rockwell C, aquí. Si yo le agrego molibdeno, no hago que esa dureza crezca, sino que lo que hago es que esa dureza se mantenga en el material enfriado más lentamente. En esta figura también todos tienen un 0,4% de carbono y la dureza máxima de todos es la misma, a pesar que cambian mucho los elementos de aleación. Y en esta última figura podemos observar que es justamente el carbono lo que le otorga mayor dureza al acero. Miren, este acero con un 0,2% de carbono tiene una dureza de unos 45 Rockwell C, y a medida que le agrego más carbono, hasta un 0,6%, la dureza crece a unos 65 Rockwell C. Este acero, el que tiene 0,4% de carbono, tiene una dureza de unos 57 Rockwell C, que es semejante a la dureza de los aceros de estas otras dos figuras, que también tienen un 0,40% de carbono. Entonces, como conclusión, tenemos que el carbono le otorga la dureza al acero y los elementos de aleación lo hacen más templable. Asimismo, los aceros al carbono con mayor contenido de carbono, por ejemplo un 1060, será más templable que uno con bajo contenido de carbono, por ejemplo un 1005. El carbono también ayuda a la templabilidad.